a una nueva emisión transmitiendo en vivo de Coatzacoalcos, en el bellísimo puerto de Veracruz, en su programa Ventaneando Cedillo, por el canal Telediario. Les saluda Nayeli Antonio Hernández y Beida Alejandra Ortiz Gómez. Este lunes 1 de noviembre y comenzamos con las noticias. Hola, un gusto saludarlos a todos nuestros televidentes. Así, como lo mencionaba mi compañera, hoy recordaremos un poco de los años que se vivieron en el periodo de Ernesto Zedillo, que fueron los años de 1994 y 2000. Tras una trágica carambola en el asesinato de Colosio, proyectó en 1994 a este economista de trayectoria tecnocrática a la candidatura por el PRI y tras ganar las elecciones a la presidencia de México. Tal como Zedillo gobernó durante 6 años decisivos en los que complementó la reforma política iniciada por su precedor, Salinas de Gortari, prolongó la línea económica liberal de austeridad presupuestaria y desarme arancelario, que enderezó la macroeconomía, pero que no mejoró la calidad de vida de la población y manejó con disposición indecisa a la insurgencia zapatista en Chiapas. ¿Verdad, compañera? Así es. Conoceremos un poco de su biografía de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo nació en México el 27 de diciembre de 1951. Cursó la educación básica y la secundaria en la ciudad de Mexicali. A los 15 años regresó a la ciudad capital a proseguir sus estudios y titularse como economista en el Instituto Politécnico Nacional en 1972. Como muchos de su generación, participó en las protestas estudiantiles de 1968. Al año siguiente ingresó a la Ciudad Pública como auxiliar de auditoría en Banco Nacional del Ejército y la Armada. Se incorporó al PRI en 1971 y posteriormente obtuvo becas de gobierno mexicano para cursar sus estudios en el posgrado del Reino Unido, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas. A su regreso del país, Zedillo parecía retomar la ruta financiera de cualquier de su formación y generación hubiera deseado, al incorporarse al SAT y al Banco de México, para luego, a la edad de 36 años, dar un salto y ser nombrado secretario de Programación y Presupuesto por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, posteriormente su enemigo. Claro que sí, teniendo en cuenta un poco de nuestro personaje que veremos el día de hoy, con eso iremos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Pinol. Continuando con las noticias, recordando a Colosio, han pasado 18 años de esa tragedia y hoy sabemos que una de las consecuencias inmediatas fue un enfrentamiento brutal entre dos corrientes políticas al interior del PRI, los zedillistas con los lanistas. Esta confrontación tuvo su primer enfrentamiento en los 18 días de que Zedillo asumiera el poder. El motivo fue el famoso error de diciembre, y el cual tuvo un efecto devastador para las finanzas públicas, la economía nacional y las familias mexicanas. En la polémica en que se suscitó entre Salinas y Zedillo por encajar uno al otro la responsabilidad de la crisis que afectó a millones de mexicanos. Fue Zedillo el que, ejerciendo todo el poder presencial, logró que se identificara a Salinas como el principal responsable de la ruina económica, minimizando la suya y generando las condiciones en que le permitieran imponer su autoridad política por encima del sucesor. En las noticias nacionales, hablando un poco del ámbito económico del sexenio de Zedillo, tenemos claro que el 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la residencia oficial de Los Pinos, cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo. Aunque los montones que perseguían la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiéndose desde Chiapas. Asimismo, pasaremos con nuestro periodista Rogelio, que se encuentra fuera del Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Te escuchamos, Rogelio. Gracias. Y como lo comentabas, la tendencia siguió creciendo con rapidez hasta el final del sexenio zedillista, sobre todo en las exportaciones, consolidando a México y colocando por delante de los países de Japón y China como mejor amigo de Estados Unidos, claro, siguiendo al país de Canadá. Los bajos costos salariales de México proporcionaban fuertes inversiones empresariales de los socios del norte,
fundamentalmente de los sectores de las maquiladoras o empresas de ensamblaje de los productos destinados a la exportación. Pero el crítico de la integración comercial apuntaban al riesgo que estancaría a la economía nacional en una recesión de Estados Unidos. Lo mismo, el sistema financiero volvió a establecerse, pero en 1995 lo cerró México con una recesión económica del menos 6.9% del PIB y de una tasa de inflación del 52%. Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva del poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. México acentuó con su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Y en otras noticias, en el ámbito político, sabemos que al llegar a la presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el compromiso para el Acuerdo Político Nacional, que fue suscrito el 19 de enero de 1995 por el PRI, PAN, PRD, más el Partido del Trabajo. Esto es los 4 partidos representados en el Congreso con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y, por supuesto, solucionar el eterno conflicto postelectoral. Hola, bienvenidos a Ventaneando a Zedillo. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones climáticas que se encuentran en el país. Vamos a empezar por Mazatlán, que se encuentra con 17 grados centígrados, pero Mérida y Campeche están en un grado más alto de calor, con 26 y 24 grados centígrados respectivamente, al igual que Villahermosa con 23. Tampico se encuentra con tan solo 15 y el DF con 7, así que va a ser mucho frío, abríguense. Al igual que en Puebla. Esto sería el pronóstico de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. La excesiva exposición al sol y las intensas luces artificiales ocasionan irreversibles daños en la piel. Usa un bloqueador solar apropiado y registrado ante el INVIMA. ¿Amas tu piel? Protégela siempre. INVIMA es calidad de vida. Además, la delicada situación social entre los estados, alimentada por abusos cometidos por los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Así, en 1996, forzó las dimensiones del gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo García, tras protagonizar un escándalo de corrupción, y del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, por intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad en la localidad de Aguas Blancas en junio de 1995. Por otro lado, encontramos que el 21 de abril, representantes del gobierno y la guerrillera reanudaron las conversaciones en el pueblo de San Andrés sobre las bases de las demandas planteadas por la última, las cuales conducen desde septiembre del año hasta febrero de 1996 a una serie de compromisos puntuales de aplicación incierta. Asimismo, hablando del ámbito económico, Zedillo alentó un buen entendimiento con Estados Unidos, país socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y concentraba que solo las 3/4 partes de todas las transiciones comerciales de México. En 1998, el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas tuvieron a Estados Unidos como destino y origen. Su valor sumiso era de $180,000 millones, cifra que suponía un incremento del 120% respecto a 1993, el año previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Continuamos con nuestro compañero Rogelio, que nos elaborará un pequeño resumen. Muchas gracias, compañeras, y buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan. Me encuentro fuera del Palacio Nacional, como podrán ver, y sí, así como lo comentaban, buena bienvenida que se le dio al presidente Zedillo, ya que aquel día pasaban por un grave problema económico, ya que advertido por el Banxico de que las reservas de los dólares se estaban agotando a toda velocidad y era inevitable sostener el sobrevalorado peso. Como objeto de esto fueron agresiones en el mercado cambiario. El presidente aprobó la devaluación monetaria del 15%,
que sin embargo fue inhabilitada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló a toda crudeza fue una gravísima crisis financiera, provocado por el embargue masivo de las capitales especulativas, inclinado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24 millones de dólares. El peso puesto en flotación el día 22 cayó en la barrera y hacia final del año perdió los 60% de su valor, convulsionado los mercados internacionales. El popularmente conocido como efecto tequila y situado en el sistema financiero mexicano en el borde de la quiebra. La catástrofe pudo ser evitada gracias al apresurado plan de salvamento internacional, lo cual, coordinado por el FMI y capitaneando por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó el 21 de febrero 51 millones de dólares. En cambio de esto, fue un drástico plan de austeridad. Consiste en la subida de las tarifas, en los impuestos indirectos, así como en la contención de los salarios por bajo de los nuevos ingresos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, compañeras, y regresamos al estudio. Gracias, compañero, por ese excelente trabajo. Continuamos con las noticias. En el encuentro de las Cumbres de las Américas, el 7 de mayo de 1997, los mandatarios firmaron un pacto de cooperación para la lucha contra el narcotráfico. Compromisos sin precedentes que apaciguó solo parcialmente las desconfianzas suscitadas en el Congreso de Estados Unidos sobre la capacidad del Estado mexicano para combatir esta industria delictiva, pese a las especulatorias detenciones de capos y su extradición a la justicia estadounidense. Abriremos un breve espacio para nuestro gran bloque deportivo, en donde nos encontramos que Liverpool golea a la Roma y ya tiene un pie en la final. Salah, el héroe de la noche. Para hablar de este tema, ampliar toda esta información deportiva, se encuentra nuestro compañero Rogelio. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, compañera Nayeli y compañera Alejandra. Vamos a empezar con los deportes, teniendo este fin de semana mucha actividad deportiva por parte de diferentes escuadras, agradeciendo de tal manera el buen fútbol que se demostró ese fin de semana. Y para comenzar un poco con esto, vamos a declarar en el ámbito del fútbol, recordando que Romero reconoce el mal juego de su equipo y destaca a los Inigibes, los cuales los derrotaron en el marcador final. Los igual de manera que son los peores de la liga, vaya increíble dato, ¿no? Los Dallas se vuelven favoritos ante los Búfalos. La nueva tentativa del Moises en México. Ochoa le gana la etapa de vuelta al equipo mexicano. Maradona pide 70 millones por partido, ¿no? Increíble. De tal manera que son demasiados acontecimientos que pasan a lo largo del ámbito deportivo. Recordando igual la nueva campaña que se va a realizar, nueva temporada por parte en el fútbol mexicano. Recordando que hace un par de semanas se acaba de terminar la Copa del Mundo, la cual deja buenos sabores de boca, ya que normalmente nunca se destaca un equipo de América, de todo el continente americano, vaya. Y agradeciendo por parte a la escuadra de Brasil, la cual se vuelve campeona en esta 15ª edición de la Copa del Mundo de 1994, agradeciendo por todo el equipo de que vaya, la Copa se queda de este lado del mundo y que siguen alentando por parte de que sigue siendo una escuadra demasiado muy fuerte, imponiéndose ante el equipo de Italia, los cuales se vuelven subcampeones de esta edición. Y nada, todas esas noticias podrán verse más tarde en la edición de las 11 de la noche por parte de protagonistas. Los esperamos, claro, por el mismo canal. Y regresamos con ustedes para que sigan con la programación. Muy buenos días y muchas gracias. Adelante, compañera Nayeli. Muchas gracias, compañera, por esta información tan confiable. Seguimos con nuestro expresidente Zedillo, que también se despidió con la mácula y no pequeña de una serie de operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección del Ahorro, que incluyó convertir en deuda pública las obligaciones financieras contraídas por el Estado con los depositarios de fondos afectados por la crisis del año de 1994 y el presunto flujo de dinero desde Petróleos Mexicanos hasta la campaña electoral de la Batista, que fue en el año del 2003. El IFE, tras comprobar la veracidad de esta denuncia, iba a imponer el PRI
el pago de una multa a cambio de 100 millones de dólares. ¿Tú crees, compañera? Sí. 3. Muchas gracias, compañera, por esta información tan confiable. Seguimos con nuestro expresidente Zedillo, que también se despidió con la mácula y no pequeña de una serie de operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección del Ahorro, que incluyó convertir en deuda pública las obligaciones financieras contraídas por el Estado con los depositarios de fondos afectados por la crisis del año de 1994 y el presunto flujo de dinero desde Petróleos Mexicanos hasta la campaña electoral de la Batista, que fue en el año del 2003. El IFE, tras comprobar la veracidad de esta denuncia, iba a imponer el PRI el pago de una multa a cambio de 100 millones de dólares. ¿Tú crees, compañera? Sí lo creo, compañera. Continuamos. El 1 de septiembre, con su último discurso a la nación, desde el estrado del Congreso, Zedillo afirmó sentirse satisfecho porque bajo su mandato, México hubiera contemplado su camino hacia la democracia, expresión que equivalía a reconocer que hasta ahora el país no había gozado de una democracia normalizada. El 1 de diciembre hizo cesión de la bandera presidencial a Fox, una ceremonia que contó con una nutrida representación internacional. Así es como llegamos al final de nuestro informativo del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a mantenerse en contacto en nuestras redes sociales con el hashtag Ventaneando Zedillo y claro, en nuestra página de internet mediante la aplicación de facebook.com/Ventaneando Zedillo 7. Hasta la próxima. Alianza para la Recuperación Económica en el Distrito Federal impulsa el desarrollo social. En 1996, el gobierno del Distrito Federal integrará un nuevo paquete de servicios de salud para la población desprotegida. Este paquete incluirá atención preventiva y curativa a muy bajo costo y tendrá una cobertura para 3.8 millones de personas. Alianza para la Recuperación Económica en el Distrito Federal. Suma de voluntades para superar la